Recuerdo que hace unos años intenté crear una aplicación para que leyera código de barras y el proceso era un tanto engorroso, dado que había que importar una librería que se encargaba de leer el código, pero para importar esta librería había que adjuntar un punto .jar a nuestro proyecto. Y eso es porque las librerías se compilaban a un archivo .jar y había que cargar este proyecto. Y había algunos pasos un tanto extraños que se tenían que seguir, pero ahora el proceso es muy sencillo, sobre todo gracias a este repositorio llamado Barcode Scanner que está disponible en GitHub con esta dirección. Si entramos nosotros aquí encontraremos las instrucciones para añadir un lector de código de barras rápidamente a nuestra propia aplicación Android. Está basado en dos librerías, ZSync y ZBar. Podemos usar cualquiera de las dos para hacer lo mismo. En realidad ya existen aplicaciones que leen códigos de barra, no tendría sentido si queremos crear una aplicación que solamente haga ello. La intención es que nosotros creemos aplicaciones que hagan uso de la lectura del código que se está leyendo para algún otro propósito. Por ejemplo, cuando se realizan procesos de inventariado, muchas veces los bienes que se van a inventariar tienen un código asignado, que bien puede ser un código QR o un código de barras. Nosotros podemos hacer una aplicación que facilite este registro de bienes, creando una aplicación que lea el código de barras y permita guardar por lo tanto un bien asociado a este código que estamos leyendo en nuestra base de datos. Es decir, la intención es que nosotros podamos capturar códigos de barra o códigos QR y usarlo para otro propósito más general. Aquí, por ejemplo, si nosotros hacemos git clone a este repositorio, encontraremos un proyecto que incluye varios ejemplos. Podemos nosotros leer código de barras basados en un activity simple, basados en un fragmento, en un activity o un fragmento que son a toda pantalla, y así tenemos varios ejemplos. Como ya mencioné antes, podemos usar esta librería o bien esta otra. En este caso yo he usado la segunda porque había leído en un comentario que esta de aquí es más eficiente para hacer lecturas continuas. Y eso es cierto, al menos en lo que he probado esta librería, porque ni bien se proyecta el código de barra sobre la cámara, no tarda ni un segundo en ya reconocer cuál es el código y mostrarlo. El proceso de instalación consiste simplemente en agregar esta línea de aquí a nuestro archivo de configuración Gradle en nuestro proyecto Android. Por ejemplo, aquí yo he creado un proyecto. Si me dirijo aquí a la sección de Gradle Scripts, en el archivo correspondiente solamente tengo que agregar esta línea dentro de la sección de dependencias para que estemos haciendo uso de la librería ZBar. Luego de agregar esto, el proyecto va a sincronizar, va a descargar esta dependencia y luego podremos continuar. Lo siguiente es que agreguemos el permiso de cámara para que la aplicación pueda hacer uso de la cámara, y eso se hace en el Android Manifest, que como sabemos se encuentra dentro de esta carpeta de acá. Si le damos doble clic, abre directamente el archivo. Para que puedan ver lo que yo estoy viendo justamente aquí, tienen simplemente que escoger aquí la opción de Android, porque hay varias formas de mostrar los archivos organizados. Puede ser como archivos de proyecto, pero en este caso hemos elegido la opción de Android. Si escogen esa opción van a encontrarse con esta estructura de aquí. Y como ya mencioné, la dependencia la agregan aquí en build.gradle y en la segunda opción, que es correspondiente a nivel de módulo, no a nivel de proyecto, porque aquí tenemos una estructura JSON distinta. Deben agregar la dependencia aquí en el segundo build.gradle, la línea que ya mencionamos, y luego en el manifest agregar esta línea de aquí. Este permiso debe estar ubicado al mismo nivel que esta etiqueta application y no incluirlo dentro, porque funciona de esta manera. Luego de que ya hemos agregado ambos, ya estamos listos para poder hacer uso de la librería. Y aquí nosotros tenemos una clase de ejemplo que podemos crear para que hagamos la lectura de códigos. Aquí se tiene una clase llamada Scanner Simple que extiende de un activity y que implementa esta interfaz. Tenemos un objeto que es el que se va a encargar de hacer el escaneo, llamado ScannerView, un objeto que es de esta clase. Tenemos el onCreate, donde se inicializa ese objeto y además lo asignamos como el contenido principal del activity. Es decir, no tenemos que crear un layout para este activity porque
lo que se va a mostrar lo determina justamente este objeto al hacer el set content view dentro del onCreate. Este onResume y este onPause permite que la cámara se desactive y vuelva a activarse si es que nuestra aplicación pasa a segundo plano. Y por último tenemos este método de acá que se va a llamar cuando se haya capturado un código. Recibimos un objeto result y este contiene toda la información. Tenemos el método getContents que va a mostrar el resultado, es decir, va a mostrar justamente el código que se ha leído. Y también tenemos el método getBarCodeFormat y getName que usados en conjunto van a imprimir el formato que se ha leído, es decir, puede ser un código QR, un código de barras. Y nosotros, si ven, no hemos determinado qué tipo de lectura va a ser. Eso es porque en realidad la aplicación va a leer cualquier tipo de código, sea QR o sea de barras, y aquí va a indicar qué tipo fue. Por último, aquí, luego de haber hecho una lectura, se hace un resumen para que se continúe nuevamente leyendo más códigos. En realidad, en el caso de la aplicación que voy a construir, este método de aquí no iría, porque no quiero hacer varias lecturas, sino que solamente quiero hacer una y permitir que el usuario ingrese datos asociados al bien que está registrando. En el caso de que ustedes sean nuevos en Android y no conozcan dónde agregar este código, voy a mencionar de manera breve cómo hacerlo. Cuando crean el proyecto van a tener un activity llamado main activity que ya va a estar creado, y aquí vamos a tener el método onCreate también definido. Lo que hacemos es ir al layout correspondiente a este activity, que es activity-main, que se va a encontrar dentro de la carpeta res layout. Aquí nosotros agregamos un botón. A este botón le damos un ID de esta forma para que podamos asociarle un evento a este botón. Aquí obtenemos una referencia del botón y con el método setOnClickListener le añadimos el evento de clic. En este caso, el listener asociado va a ser justamente this, es decir, esta misma clase. Por lo tanto, este activity tiene que implementar a esta interfaz de clic. Y cuando se realice el clic, entonces nosotros diremos que si se ha hecho clic sobre el botón para capturar código, vamos a llamar al activity que hemos creado. Es decir, nuestro main activity va a llamar a este activity de aquí. Ello lo hacemos con un intent. Creamos un nuevo intent, le pasamos como primer parámetro this, y como segundo el activity que vamos a crear. Y por último, iniciamos la actividad a través del intent. ¿Dónde añadimos entonces este código de aquí? Para ello nosotros tenemos que dar clic derecho y dar clic en nueva clase Java. Cuando hagamos ello, tendremos aquí una clase vacía. Y aquí podremos pegar entonces todo el código que aquí aparece, ¿no? Y asignarle un nombre a esta actividad, que tiene que coincidir con la que llamaremos en este apartado en el main activity. Entonces, aquí tenemos exactamente lo mismo que estaba antes. Pero si observan, luego de haber capturado el resultado, lo que este ejemplo hace es mostrarlo a través de un log. Es decir, mostrarlo a través de la consola de Android Studio. En este caso yo hice una modificación que consiste en reproducir un sonido cuando se haya capturado el código a través de esto de aquí. Y por último, mostrar el código que se ha capturado y el formato a través de un message dialog. Pero esto de aquí es algo adicional. Como ya mencioné, lo que tienen que hacer es simplemente crear una clase Java vacía, pegar allí el código y asegurarse de tener un botón que llame a la actividad nueva que han creado para que puedan acceder a la misma a partir del main activity que va a existir inicialmente. Y eso sería todo. Probablemente haga videos luego para explicar cómo registrar datos en una base de datos usando web services que estarían creados en PHP, pero podría usarse cualquier otro lenguaje backend para hacer esa tarea. La intención, como ya mencioné, es crear una aplicación que permita registrar bienes asociados a un código QR y que cuando los bienes ya estén registrados en un futuro se pueda leer información de estos bienes que han sido registrados también a partir del código QR que tengan.